de Gobierno acaba de concluir la reunión de gabinete, conferencia de prensa ahora. Terminar una nueva reunión del equipo que acompaña al presidente de la Nación, del Gabinete Nacional, con la presencia del señor presidente, el doctor Alberto Fernández, en el cual se han tocado, como siempre lo hacemos, una agenda abierta, cada uno de los ministros y ministras exponiendo sobre la realidad de cada una de sus tareas, hablando de proyectos, hablando de planes, hablando de propuestas que se están instrumentando. Básicamente, el foco fue como siempre, la gestión y de qué manera esto se instrumenta a lo largo y ancho de toda la Argentina. Así que, en ese sentido, le hemos dado la bienvenida a nuestras compañeras de trabajo. Son mujeres que siempre estuvieron con nosotros, formando parte de nuestro equipo, así que a Yelén, en género, el Ministerio de Género, Mujer y Diversidad, bueno, Vicky Tolosa Paz, en Desarrollo Social, y nuestra querida Kelly Olmos, a cargo del Ministerio de Trabajo. Así que, como siempre, una reunión extremadamente positiva, un encuentro en el cual hemos podido intercambiar opiniones, recibir aportes, sugerencias, obviamente para mejorar la gestión. Y yo, antes de pasar a las preguntas, hacer un comentario vinculado a algo que estuvo en los medios. Yo sigo trabajando a la par del presidente de la Nación como su jefe de gabinete de ministros, y cualquier decisión a futuro, el año que viene, obviamente va a ser conversada y acordada con el presidente de la Nación. Así que esto lo quería acordar, lo quería decir, para poder darle el uso de la palabra a cada una de las ministras y ministros, y que puedan ustedes hacerle todas las preguntas e inquietudes que tengan. Así que muchísimas gracias. Sí, buenos días, ministro, ministras, bienvenidas. Estela Guernica de A24.com. Sobre la eventual renuncia como jefe de gabinete, ¿lo pudieron hablar en esta reunión de 3 horas con el presidente y el resto de los ministros? ¿Cuándo sería? Y si usted está pensando en ser candidato en las elecciones en Tucumán. Por un lado eso. Por otro lado, ¿se evalúan nuevos cambios de gabinete? ¿Y cómo sigue la coalición de gobierno en ese marco? Gracias. Primero, la reunión con el presidente de la Nación, se habló de gestión y se habló de qué manera se siguen instrumentando las políticas públicas a lo largo y ancho de todo el país. Bueno, después las ministras van a hacer referencia a los datos, indicadores, bueno, que son de público conocimiento, la capacidad instalada de la industria en el orden del 70%, algo que no veíamos hace mucho tiempo, décadas. El país lleva 3 años consecutivos de crecimiento. Vemos de qué manera el trabajo se viene consolidando, y así un sinnúmero de acciones, tanto de la obra pública, la vivienda, todo lo que tiene que ver con rutas, con trenes, en fin, cada uno de los temas, como así también las políticas sociales que se instrumentan a lo largo y ancho del país. Así que en ese contexto, de lo que se habló tiene que ver con lo que es la gestión, y el presidente, obviamente, haciendo hincapié en cada una de las acciones que van llevando a su cabo los ministros. En cuanto a la pregunta suya, las elecciones en Tucumán son el año que viene. Esto está fijado y acordado en el marco de lo que es la constitución de la provincia. En ningún momento se habló de candidaturas en Tucumán, es muy prematuro, muy prematuro, mucho menos con el presidente de la Nación. Ustedes saben la relación de afecto y de cariño que tiene nuestro querido presidente por la provincia de Tucumán y por todo el norte argentino, y en realidad por toda la totalidad de las provincias argentinas. Así que no se habló de ningún tipo de candidaturas en Tucumán, y yo repito, sigo trabajando a la par del presidente de la Nación como su jefe de gabinete, y bueno, y el año que viene, bueno, en algún momento conversaré, y esto será
una conversación con el presidente de la Nación. No, cada una de las ministras y ministros en su lugar de tarea. Esa es una facultad exclusiva del presidente de la Nación, digamos, la conformación de su equipo de colaboradores. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ya buenos días, buenas tardes. Quería consultarlo, jefe de gabinete, más allá de la ausencia del ministro de Economía, Sergio Massa, en la reunión, si se habló sobre algún plan o planes para el combate a la inflación, y si se habló de los dos elementos que habló el ministro y también el presidente, el bono para los trabajadores asalariados y la ayuda para los millones de indigentes, que también hay un proyecto presentado en el Senado. Gracias. Sí, Jaime, el ministro de Economía estuvo ayer a la tarde en Santiago del Estero en una reunión con varios gobernadores de las provincias argentinas, viendo de qué manera se encauzaban muchas de las acciones y propuestas, digamos, ¿no? Llegó en el transcurso de la madrugada, tengo entendido, y hoy tenía una agenda realmente muy compleja, digamos, muy compleja. Así que obviamente estamos siguiendo muy de cerca las decisiones que va tomando el ministro y obviamente esto siguiendo las instrucciones del presidente de la Nación. Esto es así, digamos, todas las decisiones que toma el ministro de Economía son en función de conversaciones previas que tiene con el presidente de la Nación, quien obviamente decide impulsar determinadas políticas públicas. Digamos, en ese sentido, lo que vemos es que si bien la inflación en el mundo es una situación muy compleja que ha impactado con mucha fuerza en diferentes países, inclusive países muy poderosos, Argentina no escapa de esta situación. Argentina no es una isla y una economía tan debilitada como la nuestra, producto de situaciones que son ajenas a nuestro gobierno. Esto también impacta. Sí, lo que hemos visto en los últimos meses es un descenso paulatino de esta inflación, que obviamente no estamos conformes, ni mucho menos. Ahí se está llevando adelante políticas públicas muy activas para ver de qué manera se estabiliza primero la macroeconomía. Por eso son las decisiones que se vinieron tomando en la idea de juntar reservas en el Banco Central en moneda extranjera, pero esto que no impida, digamos, la profundización de seguir adelante con nuestras acciones vinculadas a lo que es la producción y el trabajo. Así que son múltiples cuestiones. Lo que vemos es un camino descendente que obviamente hay que seguir profundizando, y eso fue uno de los temas centrales que hoy planteó el presidente de la Nación en cuanto a las políticas públicas en materia de producción, de trabajo y de estímulo a lo que es la inversión para apuntalar la producción. Hay datos que, bueno, después Kelly lo va a comentar, vinculado a lo que es la producción, vinculado a lo que son los distintos niveles y de qué manera se va a llevar adelante algo que es ineludible para el Estado y que es nuestra responsabilidad, deber de cuidar a los sectores sociales más vulnerables, ¿no? Así que, Gaby. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Voy a terminar de contestar en referencia a la posibilidad del otorgamiento del bono a la población indigente de la Argentina. Quiero decirles que parte de la agenda, por supuesto, en el día de la fecha con el presidente tuvo que ver, por supuesto, con la cartera de desarrollo social, con la población más vulnerable de este país, con los niveles de pobreza que tenemos que trabajar fuertemente para empezar a resolverlos, y una fuerte decisión del presidente de la Nación de que no solamente desarrollo social, sino también la cartera de trabajo y la cartera que lleva adelante Ayelén en cuanto a la mirada de articulación es una también de las prioridades que se conversó en esta reunión, porque creemos que la Argentina, como dice nuestro jefe de gabinete, viene creciendo el empleo formal, viene creciendo el empleo registrado, viene haciendo un gran trabajo de inversión, y esto no es lo que hace solamente el gobierno, sino lo que hace una sociedad y un conjunto de empresarios que toman decisiones
permanentemente que coadyuvan a lograr lo que venimos a hacer, que es a generar trabajo en este país. Nosotros somos justamente la contracara de cuando ese país no crece, no se desarrolla, no genera empleo. Claramente los sectores que no tienen el salario a partir de no tener trabajo vienen a las puertas del Ministerio de Desarrollo Social en la búsqueda de las diferentes políticas sociales. Y lo que se ha instrumentado desde la gestión de Alberto Fernández tuvo que ver con siempre dar medidas de ir dando cobertura a los sectores más vulnerables en el marco de la Argentina creciendo. Hubo una definición clara del presidente que tiene que ver con volver a poner obviamente en el centro de la escena que ese acompañamiento no detenga la creación de empleo formal en el país. Por eso, parte de la agenda de hoy y parte de la agenda que trabajamos con la ministra Kelly Olmos tiene que ver con poder tomar medidas que sigan alentando la creación de empleo y de trabajo registrado en este país. Y para eso, la articulación de las políticas sociales en lo que se conoce como el decreto 551 de puente al empleo es fundamental. ¿Cómo hacemos efectivo el puente al empleo? Trabajando articuladamente entre el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Mujeres, Diversidad y Género, porque claramente la población del potenciar trabajo, como ustedes saben, mayoritariamente son mujeres jóvenes y es el motor, es la fuerza productiva de este país, porque somos justamente la población económicamente activa a la que tiene obviamente el destino el potenciar trabajo. Quiero decirles que por eso hablamos de que esa población económicamente activa que hoy protegemos, la mejor protección, y es la definición del presidente de la Nación, es construir trabajo registrado para ese universo que necesitamos en este país, que vuelque toda su capacidad productiva para generar un país en donde el trabajo y el salario sean los pilares más importantes para la calidad de vida que se produce a partir de la presencia de estos dos denominadores comunes. Ahora, al resto de la población, a esa población vulnerable, a esa población que no tiene lo básico, que es la canasta básica alimentaria, está claro que hubo una definición antes de que llegara a este ministerio que tenía que ver con la implementación del bono a partir de lo que fue el decreto del dólar soja. Ese bono a la indigencia está siendo trabajado, y hoy lo refirió el presidente, con el ministro de Economía, con la titular de ANSES y con esta ministra para poder determinar la población objetivo, el rango etario a cubrir, los mecanismos de inscripción y el monto, tanto en la forma y en el plazo en los que se van a abonar. Quiero decirles que para nosotros es muy importante dar la tranquilidad que los sectores más vulnerables, como lo fueron siempre, serán parte también de la estructura del sostenimiento de este presidente de la Nación. Empezar por los últimos para llegar a todas y a todos tiene que ver con las decisiones que tomamos en conjunto junto a todo el Gabinete Nacional, porque cada una de las decisiones puede impactar de manera desfavorable, alentar al trabajo. Y esto es parte también quizás de uno de los compromisos más importantes en la nueva tarea que me toca desarrollar. Cuidar a los argentinos y argentinas que están bajo la línea de la indigencia, cuidar a los argentinos y argentinas que están bajo la línea de la pobreza, pero fundamentalmente trabajar de manera articulada para seguir alentando el puente al trabajo registrado y formal, tal cual me lo pidiera el presidente de la Nación. Bueno, en este sentido, hoy el presidente ratificó que para insistir en nuestro compromiso de mejorar el ingreso de las y los trabajadores, la condición necesaria es quebrar la alta inflación sin que afecte el nivel de actividad, sin que afecte el crecimiento, que como ustedes todos sabrán, este gobierno va a tener el récord de que por primera vez en décadas vamos a tener 3 años consecutivos de crecimiento económico. Producto, entre otras cosas, como también recién decía Vicky, que estamos en los niveles más altos en décadas de inversión sobre Producto Bruto. Este año estamos, la última medición del INDEC, en casi 23 puntos del producto en inversión. ¿Esto cómo se expresa respecto del mundo del trabajo? Se expresa en que tenemos niveles de crecimiento del trabajo y de caída de la desocupación muy significativos. Si vemos en relación al año pasado, estamos más de 4 puntos de caída de la desocupación respecto del 2021. Esto sumado
También la permanencia de las paritarias ha permitido que hoy, por ejemplo, uno de los temas más delicados que nos interesa seguir, que es la distribución del ingreso, pueda mostrar que respecto del año pasado, el sector asalariado ha ganado 1 punto en el producto respecto del sector empresario. Sabemos que ahí tenemos una tarea pendiente ardua porque, como todas ustedes sabrán, durante la gestión del macrismo, los salarios perdieron en promedio más del 20% de su capacidad adquisitiva. Y esto es arduo de recuperarse, más si uno ha tenido que atravesar la pandemia y hoy está atravesando una guerra que ha impactado sustancialmente sobre el precio de alimentos y de combustible. Pero nuestro esfuerzo de crecimiento, nuestro esfuerzo de inversión, nuestro trabajo junto a los trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones en las paritarias nos permiten decir que también estamos recuperando ingreso y que con el compromiso que tenemos de quebrar entre todos la inflación, que ha dejado de ser un flagelo solo de la Argentina para ser un flagelo mundial, nosotros vamos a seguir alcanzando nuestra meta de que los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina puedan tener una vida basada en el trabajo con derechos. Ese es nuestro objetivo, nuestro compromiso, y la verdad estamos entusiasmados en lo que hemos estado logrando hasta ahora y con una plena conciencia de cuál es el compromiso que todavía está pendiente. Bueno, muy buenos días, buenas tardes a todos, a todas. Gracias, un placer. Bueno, es mi primera reunión de gabinete, acompañada con grandes compañeras y compañeros. Gran parte de lo que se habló tiene que ver con la transversalidad de la perspectiva de género en todos los ministerios. Creo que esta debe ser la columna vertebral. Tenemos mucho trabajo por delante, con trabajo, con desarrollo social y con todos los ministerios, con una escucha activa, trabajando mancomunadamente y en articulación, porque el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad no puede sola. No, lamentablemente es así. Creo que se necesita de mucho acompañamiento. Hay varias cosas a rever. Por supuesto que se va a continuar con todo lo que se hizo bien. Se ha hecho un gran trabajo desde el Ministerio. Vamos a hacerlo, vamos a continuarlo. Y lo que haya que mejorar, por supuesto que se va a mejorar. Hay un gran equipo de trabajo. Vamos a revisar algunas cuestiones y retomo algunas palabras de mi compañera, la cuestión de la cultura del trabajo, la independencia y autonomía económica de las mujeres. Creo que es un programa y un plan central en lo que vamos a revisar, a trabajar en conjunto y a sentarnos dentro de unas horas para poder dar respuestas institucionales a varias problemáticas. Gracias. Continuamos con las preguntas. Buenos días, aquí Ariel Rodríguez. 2 preguntitas, si me permiten. La primera para el jefe de gabinete, Juan Mansur. Usted hacía referencia a la reunión que tuvo ayer el ministro de Economía Massa con gobernadores del noroeste. Trascendió de ese encuentro que hay un compromiso de aumentar los subsidios para el transporte del interior respecto de lo que está fijado en el presupuesto para el próximo año. Si puede confirmar eso, y también qué va a pasar con lo que falta de subsidios que están reclamando desde las provincias para estos 2 meses del año, que obviamente no está dentro del presupuesto. Si Nación va a hacer un aporte para evitar el paro de 72 horas que está anunciado para la próxima semana en todo el país, excepto el área metropolitana. Y para la pregunta, para la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, pedirle alguna aclaración, porque en las últimas horas hubo informaciones confusas respecto de su posición respecto del aborto, que clarifique si está a favor o en contra del aborto, si es posible. Gracias. La información es que la reunión del ministro con los gobernadores en la provincia de Santiago del Estero fue extremadamente productiva, hablando obviamente de producción, de estímulos del trabajo, de inversión y de qué manera el norte argentino se está viendo beneficiado, no solo en magnitud de obra pública que hoy se está llevando, sino también en radicación de empresas que están agregando valor a lo que se produce en el norte. Y esto es un dato
un dato central, digamos. Ustedes saben que la semana pasada hubo una reunión de todos los gobernadores del Norte Grande al cual yo fui invitado. Y ahí el ministro Catopodis habló con mucha claridad el nivel y la magnitud de inversiones que hoy está superando por lejos a lo que es la media nacional de inversión en lo que tiene que ver con lo que es el total de la Argentina. O sea, la inversión en obras públicas en el norte argentino está por arriba de la media nacional. Y lo mismo pasa, que hoy lo explicó muy bien el ministro de Transporte Alexis Guerrera, de qué manera el gobierno nacional desde el año 2019 hasta la actualidad ha venido incrementando el aporte al transporte público fundamentalmente en el norte argentino. Esto tiene un correlato que, si mal no recuerdo, el ministro hablaba del orden de más del 600%, digamos, de inversión que se está haciendo. Y obviamente que hay situaciones que son de público conocimiento vinculado a lo que es el transporte público. Ahí la ministra de Trabajo está en contacto permanente, van a haber una serie de reuniones, a ver de qué manera se van acercando las posiciones para llegar a un acuerdo. En cuanto a lo que usted menciona del presupuesto, hay que recordar una vez más que hoy nuestro gobierno no tiene presupuesto, que no tenemos presupuesto. Entonces, estamos esperando, digamos, algunos instrumentos legales que se están trabajando para ver de generar las condiciones de aporte para que esto pueda cumplirse con lo que estaba prometido. Eso también fue motivo de análisis hoy en la reunión. Así que bueno, ahí vamos a seguir coordinando, trabajando en conjunto, pero también en el marco de una concepción profundamente federal de nuestro gobierno, también se analizó la inversión que hoy el gobierno nacional está haciendo en cada una de las regiones para potenciar todo lo que tiene que ver con la producción. ¿Y por qué hablo de la obra pública? ¿Y por qué hablaba de los trenes? ¿Y por qué hablaba de la ruta? Porque esto tiene que ver con una de las grandes dificultades que hay hoy, no en la Argentina, en el mundo, vinculado a lo que es la logística. Y la logística se ha multiplicado varias veces lo que es el valor, lo que es el costo. Y entonces, en la medida que el gobierno nacional, a través de los diferentes ministerios, mejore la situación de la logística, obviamente somos mucho más competitivos en mercados hoy muy exigentes. Así que bueno, como verán, una reunión, como ustedes bien lo dijeron acá, de más de 3 horas con el presidente de la Nación, en el cual se fue analizando cada uno de los tópicos y cada uno de los temas que se vienen planteando. Bueno, te respondo la pregunta. Por supuesto que estoy a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Ese es un video del 2018. Siempre he contado la historia de dónde vengo. Fui a una escuela católica. Me criaron mis abuelos, que hoy tienen 90 años. La verdad que estaba en una situación muy difícil, que claramente el feminismo cambia vidas y para eso existe. Y después de dar esas declaraciones, empecé a incorporarme en toda la lucha feminista, donde no solamente cambié yo mi forma de pensar, porque sería una incoherencia total si yo estuviera en contra y llevara adelante esta cartera ministerial, sino que también cambié la mentalidad de mis abuelos de 90 años, que hasta el día de hoy acompañan absolutamente todas las luchas feministas, y también dentro de eso distintas cuestiones que tienen que ver con la diversidad. Creo que ha quedado muy en claro qué soy, de dónde vengo, y con muchísimo orgullo que también, viniendo de una familia conservadora y viniendo de una provincia muy conservadora, desde el 2018 en adelante ha sido un cambio transformador para toda esa población. Espero que te sirva la respuesta. Última pregunta. Buenos días, Nicolás Gallardo de CNN Radio. 2 consultas cortas, una para la ministra Olmos. Si puede clarificar, dejar en claro si el gobierno piensa en el corto plazo otorgar una suma fija para asalariados, o si el gobierno entiende que en el corto plazo todo va a estar supeditado en la discusión paritaria. Si puede clarificar este asunto. Y para Mansur, Máximo Kirchner habló el lunes y dijo que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está caído.
La pregunta no es qué opina de lo que dijo Máximo Kirchner, sino qué piensa la Casa Rosada con respecto a este acuerdo. ¿Está bien? ¿Está caído? ¿Hay que corregir las metas? Bueno, me gustaría también que clarifique este asunto. Gracias. Bueno, en relación a tu consulta te digo, si algo no ha sido este gobierno es dogmático en relación a qué instrumentos ha utilizado para garantizar que el ingreso de las trabajadoras y de los trabajadores sea una prioridad para nuestra gestión. De modo que en la mesa están todos los instrumentos y hoy yo no estoy en condiciones de definir en relación a cuál es el instrumento que vamos o no a aplicar en el caso de ser necesario, porque no voy a adelantar una decisión no tomada. Por supuesto que, mientras tanto, están reabiertas las paritarias y se está trabajando con todos los gremios para tratar de que los trabajadores y las trabajadoras no pierdan en relación a una inflación que conocemos que es un problema difícil. Yo creo que primero hay que entender qué es lo que pasó para poder dar una respuesta. Primero, nuestro gobierno no fue al Fondo Monetario. Digo, acá lo que hay que tener en claro, y hay que decirlo una vez más para que todos entendamos qué es lo que estamos resolviendo, digamos. Primero, el gobierno anterior, lo digo con mucho respeto, el gobierno anterior se endeudó con el sector privado en una cifra que todos conocemos, más de 100.000 millones de dólares. Y cuando el sector privado de los bonistas no le prestó más, se dio vuelta y le fue a pedir al Fondo Monetario Internacional más de 50.000 millones de dólares más. Pero no solo eso, sino que cuando nuestro gobierno asumió, también hay que recordar que el país estaba en default. ¿O qué era el reperfilamiento? Entonces, a partir de ahí hay que entender qué es lo que estamos transitando. Por eso hay que entender que este camino fue primero resolver y ver de llegar a un acuerdo con los bonistas privados, que esto es lo que hizo nuestro gobierno. Lo segundo era ver de encauzar una deuda tomada con el Fondo Monetario Internacional, que no es nuestra, no es de nuestro gobierno. Nuestro gobierno anteriormente canceló la totalidad de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, esta deuda con el Fondo Monetario Internacional, hay que decirlo una vez más, no la tomamos nosotros. Esta deuda, no sé, por decirlo de alguna manera, irresponsable, que teníamos que pagar no sé cuántos miles de millones de dólares, casi 50.000 millones de dólares en 3 años, en 4 años. Imposible. Entonces, para evitar que nuestro país vuelva a caer al default con todo lo que esto implicaba, es que se hicieron todos los esfuerzos necesarios para ver de llegar a un acuerdo. El acuerdo que se llegó era lo mejor posible. No es lo mejor, pero era lo posible que se podía llegar. Y ahí es donde estamos viendo de generar todos los esfuerzos que ustedes son conscientes para ver de qué manera empezamos a estabilizar la situación de la macroeconomía. Y a su vez, algo que no lo tomamos nosotros, que no lo hicimos nosotros, ver de qué manera, dentro de este marco de mejor acuerdo posible, seguimos en plenas conversaciones a ver cómo se lleva adelante. Entonces, en este sentido, yo me quiero hacer eco de lo que muy bien acaban de decir nuestras ministras: privilegiar el trabajo, privilegiar la producción, cuidar a los sectores sociales más vulnerables, estabilizar la macroeconomía, seguir transitando este camino descendente de este proceso inflacionario mundial que impacta con mucha fuerza en la Argentina. Bueno, este es el camino. La Argentina va a exportar como creo que en su récord histórico. Vamos a andar en el orden
Si todo sigue bien, vamos a estar llegando a los 100.000 millones de dólares. Nunca esto antes pasó. Eso se traduce en el trabajo, se traduce en la producción. Y para eso son las reservas. Por eso es que cuidamos tanto las reservas, para seguir estimulando la producción y priorizar. De lo que tenemos, priorizar en qué se va a invertir esta reserva para que el trabajo pueda seguir adelante. Con lo cual nosotros seguimos transitando este camino de generar inclusión, de generar equidad, de atender a los grupos sociales más vulnerables, lo que muy bien decía nuestra ministra de Desarrollo Social, este trabajo en conjunto con trabajo para ver de pasar finalmente todo lo que son estas asistencias sociales, los planes sociales, a un trabajo genuino, en blanco, registrado. Y lo que muy bien le explicaba recién la ministra Ayelén, ella viene de una provincia del interior, de San Luis, ha realizado un trabajo fantástico. Y bueno, y es por eso que el presidente de la Nación, con esta visión del interior de la Argentina, la convoca también para hacerse cargo de un área extremadamente sensible. Por eso yo digo, hay que ver la totalidad del gobierno en su conjunto. Y estas son las políticas que está llevando adelante nuestro presidente de la Nación en la idea de generar cada vez más inclusión y, como él muy bien lo dijo, tenemos que seguir trabajando todos los días para que todos los días demos un pasito más adelante en la idea de mejorarle la calidad de vida a los argentinos y argentinas. No, para nada. Muy bien, gracias. Muchas gracias.